Prosperar, Hola, el ¿qué tal? ¿Cómo podcast están? que te Es un gusto sumergirá. estar con ustedes como cada noche de miércoles aquí desde la Ciudad de México y compartiendo todo esto con ustedes que se ha hecho una muy buena costumbre aprender a través de José Luis Tadei, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Así que bienvenidos como siempre. Ustedes hacen este podcast, así que lo invitamos a que escriban, pongan sus preguntas, hagan sus comentarios y así hagamos juntos este podcast. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Obed. Pues ya casi recuperado. Qué bueno. A lo mejor en algún momento la tos me va a agarrar un poquito porque todavía andamos, todavía no, Sí. no sale del todo, pero bueno, la parte importante es que ya podemos hablar. Pero hay algo que más gusto me da, en que el día de hoy vamos a compartir juntos. Ay, qué bueno. Porque, Un bueno, privilegio. porque por supuesto tú has ido aprendiendo, eres parte de esto también, y la parte Gracias. importante es que pues hay que ir formando nuevos líderes, nuevas personas. Ya hablaremos un poco también de lo que se está haciendo, ¿verdad? En otros Sí. lugares y cosas muy interesantes. Pero definitivamente creo que esto es algo que así debe de ser, porque pues tenemos que ir levantando los nuevos líderes y ustedes son parte de este liderazgo y me da mucho gusto Gracias. que hoy podamos compartir juntos esta sesión. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar entonces y haciendo una recapitulación de lo que he compartido en los dos podcasts anteriores relacionado con las bienaventuranzas. Jesús estaba ante una multitud con la que compartiría lo que conocemos como el Sermón del Monte. Pero ¿quién era esta gente? No era gente que estuviera escuchando por primera vez. Ya lo habían escuchado antes y habían aceptado el mensaje del Evangelio. Por eso en ninguna parte del Sermón del Monte hay un llamado al arrepentimiento, a reconsiderar sus conductas. Había sucedido antes de esto, cuando Jesús había recorrido toda Galilea, que comprendía una serie de ciudades y pueblos entre los que estaban incluidos Nazaret, Capernaum, Tiberíades y otras ciudades más, donde había enseñado en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando las enfermedades y dolencias emocionales del pueblo. Entonces, la gente que ahora estaba frente a él era gente que había decidido seguirle, pero no tenían todavía una idea completa de su mensaje, de las reglas de conducta correspondientes al Evangelio del Reino. Por lo tanto, debían comprender que el reino de Dios o el reino de los cielos que Jesús les había dicho que estaba ante ellos no tenía que ver con un reino terrenal convencional, sino con un reino espiritual y celestial, por lo que debían conocer las actitudes y comportamientos clave. Entre ellos, el arrepentimiento, por supuesto. Lo primero que Jesús hizo siempre fue eso, llamar a la gente a arrepentirse. Palabra que en su raíz griega significa pensar diferente, reconsiderar y no pecar más, cuyo significado original de pecar es errar en el blanco y así no participar del premio. Y fíjense que cuando vamos entendiendo estos conceptos, a veces es que arrepiéntete de tus pecados y la gente piensa en cosas como pues todo lo malo que he hecho. Pues es que si pecar es errar en el blanco y así no participar del premio, pues podemos cerrar en el blanco hasta cuando alguien dice, a ver, este año voy a ahorrar, y finalmente no lo ahorra. ¿Qué está haciendo? Literalmente está pecando, está errando en el blanco y no está logrando el premio. ¿Cuál es el premio? Pues el objetivo de haber logrado un ahorro importante para su futuro. Y como estos podríamos poner muchos otros ejemplos más. Gente que inicia una carrera profesional y la abandona, fíjense bien, está pecando, está errando en el blanco y no va a tener el premio, que es obtener su título profesional. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo con esto, en otras palabras, es que dejaran de cometer errores, porque esto les evitaba que, a pesar de que se esforzaran por lograrlo, llegaran al objetivo, resultado o meta deseada. Y que no obtendrían la recompensa o el premio deseado. ¿Qué significa esto en la vida real? ¿Qué es el premio? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál es el premio esperado, José Luis? Ok, muy buena pregunta. Bueno, en este caso, que todos deseamos vivir en paz, con felicidad y armonía con los demás.
sin presiones económicas, enfermedad, preocupaciones, y por el contrario, deseamos vivir con esperanzas y sentimientos de seguridad hacia el futuro. En los hechos, esto es el reino de Dios, el reino de los cielos, un estado de bendición cuya puerta de entrada, como dije, es el arrepentimiento, el pensar diferente y reconsiderar las conductas para modificarlas, requisito para entrar y permanecer en él. Por eso la frase repetitiva de Jesús, vete y no peques más, vete y no sigues cometiendo los errores que hasta ahora has cometido, reitero, para que puedas disfrutar del premio, de este estado de bendición. Y podríamos decir, sería la respuesta. Perdón. Bien, sí, lo que observo es que Jesús en las bienaventuranzas enseñó de la importancia de la humildad, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la paz, del amor a Dios y al prójimo, de no juzgar y de principios que son las normas de conducta fundamentadas en el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles serían algunas conductas contrarias a estas? Bueno, la primera contraria a la humildad es la soberbia. Una actitud o sentimiento de superioridad o autoimportancia excesiva, una creencia exagerada en sí mismo. Y la arrogancia, que es la actitud de orgullo o presunción excesiva, que implica un sentido de superioridad similar a la soberbia, pero a menudo se manifiesta de manera más ostentosa. Lo contrario a la mansedumbre es la agresividad. La mansedumbre es una cualidad que implica ser suave, tranquilo, estar dispuesto a ceder o ser amable en lugar de ser violento o agresivo. Es una actitud de serenidad, de paciencia, en la cual la persona tiene control sobre las emociones, incluso en situaciones difíciles. Mientras que la agresividad se manifiesta con un comportamiento violento, hostil o dominante hacia los demás. Es una actitud de confrontación e irritación, incluso con violencia física o verbal. La mansedumbre y la agresividad representan dos extremos en el espectro de las actitudes y comportamientos humanos. Y en la cuarta y quinta bienaventuranza comentaré estas actitudes contrarias y posteriormente otras más. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Es obvio que hay grandes diferencias entre vivir en paz, con felicidad y armonía con los demás, sin presiones económicas, sin enfermedad, sin preocupaciones, con esperanzas y sentimientos de seguridad. Estas esperanzas y sentimientos hacia el futuro que nos lleva a vivir pues totalmente de una manera amable, agradable, que es muy diferente a vivir pues entre los pleitos, la ira, la envidia, la arrogancia, el temor, la ansiedad, la enfermedad, la depresión y otras situaciones desagradables más. O sea, eso podría yo responder. Claro, los resultados que se obtienen entre unas y otras conductas son diariamente opuestos, ¿cierto? Sí, y exactamente la excelencia de vida que se logra cuando se comprende y se vive en el contexto del reino de Dios es un estado espiritual de paz y plenitud. Justamente por eso llamaba al arrepentimiento a pensar diferente, a reconsiderar las conductas improductivas, a poner en práctica el poder del reino de Dios en acción, para transformar la vida personal, para liberarse de la enfermedad y de la opresión de otros, ¿sí? De los sentidos, y así hacerse acreedores al premio de una vida plena, maravillosa y por supuesto abundante. Cualquier persona con sentido común puede entender esto. Una cosa es resultado de la otra. Efectivamente, pero además Jesús enseñó que el reino de Dios es eterno, ya que trasciende la vida terrenal. Lo he dicho y lo repito, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Nuestro cuerpo, alto o bajo, con llantitas, delgado, moreno o de tez blanca, como lo veamos en el espejo, con un alma que nos permite pensar, sentir y emocionarnos, es simplemente el medio para un propósito que si no somos conscientes de él, debemos descubrir. Porque la vida no se acaba aquí. La del cuerpo sí, la del espíritu no. Y esta vida maravillosa que es posible vivir está disponible para aquellos que creen y siguen
las enseñanzas que Jesús comparte. A ver si lo comprendí. En resumen, el Evangelio del Reino de Jesús que predicó se centraba en la invitación que hacía para que la gente viviera de acuerdo a sus valores y principios. Y esta invitación sigue vigente para quien es capaz de pensar diferente, de reconsiderar sus maneras de ser, a fin de que dejen de errar en el blanco y con el objetivo que se desea, y que tengan una vida feliz, sana, próspera, con bienestar en todos los sentidos. Y estos valores, principios, son los que Jesús expuso en el Sermón del Monte, los códigos de conducta pertenecientes al reino de Dios, justamente, al reino de los cielos. Principios que nos hacen comprender lo que es el camino espiritual, útil, como se dijo antes, para vivir mejor, de la mejor manera en el mundo material, y su mensaje introductorio fueron las bienaventuranzas. Lo has dicho muy bien, Obed. Así es. Así que vamos a repasarlas. Entonces, Okay. ¿Cuál fue la primera, si nos compartes? En la primera Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Efectivamente. Y ahí señalaste que ser pobre, en espíritu tiene que ver con la humildad. Y que el significado de humildad, en su raíz griega, es humillación de la mente, porque la mente que forma parte del alma racional es donde reside el ego. Efectivamente. Y sobre el ego se dicen muchas cosas. Hay quien lo toma como algo negativo. Sí. La realidad es que sin el ego no seríamos personas. El ego no es positivo ni negativo en sí mismo. Es saludable o desequilibrado. Fíjate, claro, son dos cosas distintas, porque muchas veces la gente ve al ego como algo negativo. Pues es que el ego es lo que nos hace. Dicen. Sí, bueno, ahí hablamos del ego desequilibrado. Sí. Pero en este caso estamos viendo del ego como tal, ¿verdad? Es algo que nos hace individuos. Si no tuviéramos un ego, ¿verdad? Un yo, pues no existiríamos. Pero aquí el punto es si el ego es un ego que está equilibrado o desequilibrado. Y esto depende de cómo lo manifiesta cada persona, dependiendo de su formación, por las experiencias vividas principalmente durante la niñez y también en la adolescencia, y por las normas de conducta que ha impuesto a su vida. Y esto es muy interesante porque imaginemos un niño que siempre ha visto actitudes de prepotencia en su padre. Pues ¿cuál es el ejemplo que él va a seguir? Claro. Las mismas. Es decir, ahí ya el niño va formando su ego de una manera enfermiza. Sí. Totalmente. Entonces, este concepto no existía en la antigüedad. Pablo el apóstol utilizó el término la carne como un equivalente de un ego desequilibrado. Utilizó expresiones como andar conforme a la carne, los deseos de la carne, los que son de la carne, sembrar para la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y en contrario a estas maneras de ser, dijo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y por qué andad en el espíritu? Ya lo he explicado en otras ocasiones anteriores, en que andar en el espíritu es andar desde lo que es el fruto del espíritu. Lo traté en algún podcast anterior, desde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y entonces, cuando nosotros vivimos desde esta forma, pues es cuando podemos decir que las enseñanzas de Jesús están en nuestra vida. Y por eso también Pablo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, desde esa forma de ser del ego enfermizo, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario. Ahí hay amabilidad, hay dulzura, hay generosidad, hay empatía, hay compasión. Y en cuanto a sí mismo, también dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta frase que es muy conocida entre la gente cristiana, entenderlo es, ¿cómo podría decir? Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo fue un hombre que no estuvo como discípulo con Jesús, no fue de sus 12 discípulos. Él era un hombre que al contrario perseguía el evangelio.
perseguía a los cristianos. Pero un día tiene un encuentro con Jesús y entonces ese día todo se transforma en su vida, todo totalmente. Y se da cuenta que estaba luchando en contra de la verdad, de lo verdadero, Sí. del cambio de las personas, de la transformación en sus vidas, de muchas cosas que están relacionadas con esto. Y entonces él toma para sí las enseñanzas de Jesús, las hace suyas. Y por eso dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, es decir, lo que antes vivía desde esa actitud ególatra de creer que yo tenía la razón, ahora la vivo en la fe de Cristo Jesús. Es decir, la vivo en ese estado de amor, de compasión, de generosidad hacia la gente. Y ahí es donde viene su transformación. Entonces, en términos generales, un ego saludable se considera como un ego positivo. Y la persona con ego saludable es quien tiene un concepto de sí mismo prudente y sensato, y una autoestima equilibrada, lo que contribuye a una confianza en sí mismo para establecer metas, para mantener relaciones saludables y buscar la comprensión con otros, siempre con una actitud de servicio, respeto y consideración. Y con reconocimiento a las limitaciones y errores que solamente con humildad pueden lograrse. Unos ejemplos bíblicos que hay muchos, pero algunos que voy a mencionar. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Josué y Caleb fueron gente con un ego saludable, y por supuesto ya en el Nuevo Testamento, pues Pablo el apóstol. Y en el lado contrario, un ego desequilibrado se considera un ego negativo, y ocurre cuando alguien tiene una autoimagen, un concepto de sí mismo exagerado, con una tendencia a menospreciar a los demás. Sí. Y este ego desequilibrado, ¿a qué conduce? A la soberbia y a la agresividad, a la falta de empatía hacia los sentimientos o necesidades de los demás, y a la incapacidad para reconocer y aprender de los errores. La gente que vive desde este ego desequilibrado, pues se deja llevar por la impulsividad sin importarle las consecuencias, y siempre va a rechazar la crítica o la retroalimentación constructiva. Y también tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Sansón y Saúl, y en el Nuevo Testamento el caso de Judas, por ejemplo, ¿verdad? Quien sus intereses eran totalmente distintos a lo que Jesús estaba enseñando. Pero bueno, veamos la segunda bienaventuranza. Claro que sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque ellos recibirán consolación. Fíjate, hay algo muy interesante. Perdón. Sí. Cuando Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, usó una metáfora para comparar su relación con los discípulos, tomando como ejemplo la relación entre la vid y sus pámpanos. Fíjate que hay algo interesante en todo esto. Muchas veces en la Biblia hay palabras de uso común, pero aún así hay gente que no lo entiende. Esto yo creo que mucha gente ha hablado, enseñado, pero decir, bueno, ¿y qué son los pámpanos, no? La frase completa la menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 15, verso 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, cuando dice la frase, nada podéis hacer. Y en esta metáfora Jesús se presenta como la vid y hace ver a los discípulos que ellos son las ramas o pámpanos. Perdón. El objetivo central es que para darle fruto, los discípulos debían permanecer unidos a Jesús de la misma manera en que las ramas o pámpanos deben permanecer unidos a la vid para recibir la savia y producir fruto, es decir, resultados positivos y tangibles. Y lo muestro cómo sucede físicamente en la vid. Durante el invierno, cuando las temperaturas son frías, la vid entra en un estado se llama de dormancia, que es un ciclo biológico, un estado en el que la vid pierde sus ramas porque entra en una disminución de su actividad de crecimiento. ¿Y esto con qué objetivo? Pues es lo que le permite conservar energía y sobrevivir en las condiciones desfavorables
como es el frío extremo en algunos lugares, o incluso la sequía o la falta de luz solar. Ahora bien, durante este periodo, el tronco de la vid se queda sin hojas, lo que ocurre generalmente a finales de otoño e invierno. Y cuando la primavera trae temperaturas más cálidas, la vid desarrolla nuevos brotes verdes. Y estos son las ramas o pámpanos que brotan del tronco principal, y en el verano los brotes de las ramas desarrollan sus flores, de donde luego salen los racimos de uva, que por lo general están maduras y listas para la cosecha, generalmente en el otoño. Eso es vamos a decir, lo que Jesús quería decir. Ok, a ver si lo entendí. Utilizando como ejemplo la vid, Jesús estaba transmitiendo la idea de que es a través de esa conexión espiritual con Él en que se encuentra la fuerza, la dirección y capacidad para vivir de acuerdo con sus enseñanzas y lograr un impacto significativo como discípulo suyo. Así es. Me queda claro, pero vamos a la tercera. Bienaventuranza. Y esto es, dijo, bienaventurados los mansos porque ellos heredan la tierra. Ajá. ¿Qué significa? Mencioné la vez pasada que heredad significa, en su raíz, significa ser heredero de, ser poseedor, y que la mansedumbre es la cualidad de ser amable, humilde, gentil y paciente. Jesús elogió a aquellos que poseen esta virtud, enfatizando su importancia en el reino de Dios, por un aspecto importante. Esta bienaventuranza tiene que ver con el trabajo cotidiano. Muchas veces tengo que retomar algunas cosas que ya había dicho anteriormente para que podamos comprenderlo. He dicho que de la tierra es de donde surge toda la riqueza. O sea, la tierra es, vamos a llamarle la materia prima de donde surge toda la riqueza. Cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor, o sea, estos cristales, este plástico, este acero, es increíble, todo, ¿verdad? Todo ha salido de la tierra. Es decir, pero ¿por qué sale esta tela? Si fuera de algodón esto, ¿por qué sale de la tierra? Pues porque las plantas, ¿verdad? La planta del algodón se nutre de la tierra, produce algodón que luego se procesa y se fabrican telas. Y si fuera de lana, pues las ovejas comen de la tierra, les crece la lana, se corta y luego la procesan y la convierten en tela. Y la madera, pues igual, pues sale de los árboles, y los árboles se nutren de la tierra, y luego se hacen los muebles y muchas cosas más. Es decir, todo, absolutamente todo sale de la tierra. La tierra es la materia prima de toda la riqueza. Y repito, también otra cosa que había dicho, riqueza no es dinero, riqueza es esto que se produce, todo lo que estamos viendo, ¿no? Los micrófonos, las cámaras, todo eso es riqueza, las lámparas, todo eso es riqueza. El dinero solamente es con lo que intercambiamos la riqueza, ¿sí? Es el instrumento de cambio. Y fíjate, justamente sobre esto, el rey David, padre del sabio Salomón, dijo, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y aquí hay algo interesante, porque la palabra comer, su raíz tiene varios significados, y uno de ellos es disfrutar. Disfrutar. Fíjate bien, o sea, a través del trabajo obtienes algo que te permite disfrutar. Y en esta frase, la palabra trabajo tiene como raíz yeguía, que significa laborar, producir propiedad como resultado de la labor. Es decir, Jesús está hablando, recibirán la tierra por heredad. No quiere decir que a ver, vamos a repartirle pedazos de tierra a cada quien y aquí está su título de propiedad. Sino está hablando de todo en general, lo que acabo de explicar. Okay. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro en esto. Muy claro. Algo que observo es que Jesús en cada bienaventuranza hablaba de aspectos espirituales, totalmente aplicables a los asuntos materiales. Y lo mencionaste en un podcast anterior. Si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y estas maneras de ser se manifiestan en la vida profesional, no hay la menor duda de que los resultados que se obtendrán serán de progreso y que se va a producir propiedad como resultado de la labor. Es decir, heredar la tierra no es resultado de una actitud pasiva, sino de una actitud proactiva. ¿Eso es correcto? Así es, Obed. Y esto tiene que ver con la cuarta bienaventuranza,
¿qué dice? ¿Qué nos dice la cuarta bienaventuranza? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Principio. Bueno, déjame Claro. explicarlo sobre ese punto. A ver, ¿cómo se los muestro? Miren, recuerdo hace muchos años que por una molestia que padecía en mi espalda me tomaron una radiografía. Que luego de examinar el médico me informó que tenía una escoliosis. Porque ustedes se hubiera quedado igual que yo. ¿Qué escoliosis? Le pregunté al médico, ¿y eso qué es? Me dijo, es una desviación del raquis. Ok, otra vez. O sea, me quedé igual. Perdón. La escoliosis es una alteración de la alineación de las vértebras de la columna o espina dorsal. Y en términos de nuestros sencillos diría que tenía chueco el espinazo. Okay. O sea, eso es lo que yo tenía, una escoliosis. Y cuento esto porque hay ocasiones en que cuando se intentan descifrar las enseñanzas bíblicas, aún conociendo el significado del lenguaje original de una palabra, todavía no nos queda del todo claro lo que se quiso decir. Y lo digo porque la palabra hambre, del griego peinao, significa laborar por el sustento diario mediante la idea de esfuerzo punzante. Fíjate qué interesante. Mediante la idea de esfuerzo punzante. Y también significa estar hambriento. Si lo observas, la primera parte no es un significado que necesite aclaración de lo que Jesús quiso decir. Así que voy a dividir el significado para tener una mayor comprensión. Laborar por el sustento diario no necesita, repito, aclaración. Es lo que hacemos todos los días para obtener recursos económicos para nuestro sostenimiento. Pero en cuanto a esfuerzo, solamente la palabra esfuerzo es la acción en la que se aplica energía, trabajo o dedicación para lograr un objetivo o superar un obstáculo que puede implicar el trabajo mental, físico o incluso emocional. ¿Sí? Así es. O sea, yo creo que algo que hemos aprendido, José Luis, es que con esfuerzo se vence la pereza, la apatía, la desidia. El esfuerzo es voluntad. Y obtener objetivos significativos en esta vida requiere de eso, esfuerzo. El esfuerzo escolar, el esfuerzo en el área profesional, nuestro proceso de transformación requiere esfuerzo. Efectivamente. Pero cuando el esfuerzo es punzante, y aquí viene lo interesante, significa que hay una sensación aguda y penetrante de algo que causa insatisfacción, preocupación, angustia, incertidumbre, el sufrimiento en sus variadas expresiones. Y esta gente, lo que decía Jesús, tiene sed, palabra que viene de dipsos, que significa estar sedienta de, y tiene además sed de justicia, que viene de dikaiosune y que significa equidad. Esta gente es gente que desea ser tratada de manera equitativa, de forma correcta y justa, de acuerdo a las leyes y normas, con la garantía de que pues reciben justamente lo que les corresponde en función de sus derechos y méritos, porque tienen, número uno, y esto es algo que toda la gente lo tiene, tienen derecho a una vida de calidad. Sí. Esto es muy importante. De esto vamos a hablar posteriormente. Derecho a una vida de calidad. Yo no concibo cuando la gente habla, tenemos que ser pobres como Jesús. Yo no veo cómo puede haber una vida de calidad desde esa pobreza. Pero eso no voy a entrar en esto ahorita, porque lo vamos a tratar con más profundidad en unos próximos podcasts. Tienen derecho a un trato digno y apropiado. Tienen derecho a la salud y a la sana alimentación. Y es lo mismo. ¿Qué se requiere para esto? Recursos. Sí. Tienen derecho a la educación. ¿Y qué se requieren? Recursos. Tienen derecho a un trabajo digno. En conjunto, esfuerzo punzante se refiere al esfuerzo que agudo y penetrante provoca una carga. Fíjate bien, una carga que causa pena, molestia o zozobra desde donde, a pesar del esfuerzo considerable que la persona hace, no satisface sus necesidades básicas, lo que lo lleva a enfrentar dificultades
pues de todos tipos, intensas, desafiantes, y por lo tanto está sediento de que haya equidad. Yo creo que cualquier persona, por ejemplo en la Ciudad de México, que viaje en metro, si un día viaja a las 10 de la noche, ¿qué va a ver? La gran cantidad de la gente que va literalmente dormida, cansada, porque salió de su casa casi de madrugada para viajar tal vez 2 horas de camino, 2 horas y media para ir a su trabajo y otras 2 horas de regreso. Es decir, esa gente es gente que realmente tiene hambre y sed de justicia. Y hay algo por lo cual esto podemos entenderlo en los tiempos de Jesús, porque algunos líderes se habían vuelto en contra de su propio pueblo con el fin de recibir favores especiales por parte de los romanos. Existía una gran injusticia y la gente deseaba fervientemente una mejor forma de vida. El contexto entre la situación que privaba en aquel entonces y el que priva ahora en nuestros países es distinto. Con todo y que en algunos de los países de América Latina la situación económica es difícil para sus habitantes, aún así existen mejores condiciones para prosperar que la que existía en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, estuve en Argentina. Cuando estuve en Argentina, el dólar se cambiaba por casi 500 pesos, ahorita anda casi en 800 pesos. ¿Cuál es la situación en Venezuela? Pues situación similar. ¿Cuál es la situación en Centroamérica, en algunos países de esta zona? Pues exactamente, ¿sí? Pero hay algo que voy a destacar. Estar sediento de que haya equidad es un objetivo que debe aplicarse en ambos sentidos, tanto para el que contrata, porque estamos hablando del trabajo, no lo olvidemos, como para el que presta sus servicios. Y miren, voy a compartir esto. En mis más de 37, 38 años como empresario, por nuestra compañía han desfilado decenas de personas a quienes se les dio una oportunidad de trabajo, pero que no respondieron. Repito, no respondieron a la confianza que se depositó en ellos. Algunos tuvieron que irse por falta de actitud de servicio, compromiso y responsabilidad de sus labores. Otros más por falta de honestidad. Pero hay quienes aprovecharon la oportunidad y a través del trabajo en la empresa, algunos con más de 10 años de servicio y otros con más de 20 años, han logrado crecer y prosperar. ¿Por qué? Porque han actuado con profesionalismo y honestidad. Como decimos coloquialmente, sudando la camiseta y comprometiéndose con lo que les toca hacer, con el único fin de producir resultados a favor del equipo y de nuestros clientes. Han sido saciados, pueden proveer a su familia de comida en abundancia, que es lo que significa saciar. Han desarrollado su potencial, obtenido logros de diversos tipos y han comprendido que ese es el camino para vivir una vida satisfactoria y plena, ya que han convertido su trabajo en el vehículo con el que cumplen su propósito de vida. Hay una frase de Salomón que dijo: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y miren, eso es muy interesante porque yo comparto mi experiencia. En nuestra empresa, a toda la gente le decimos: ustedes son los líderes de la empresa. Literalmente le decimos: ustedes son el director de la empresa. Cuando vayan y traten algún asunto, lo van a tratar desde esa perspectiva. Es decir, no van como, pues a ver qué, déjenme preguntar qué dicen. Ustedes tomen decisiones. Delante del rey estarán, es decir, están delante de jerarquía y actúan como si fueran los dueños de la empresa. Y esto es importante porque es una satisfacción para ellos y porque se dan cuenta que el trabajo bien hecho brinda satisfacción personal, contribuye a su desarrollo profesional y también les da sentido de pertenencia. Y así como también pues oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Y en el proceso, como un resultado natural, son saciados. ¿Cómo ves? Excelente. Lo que observo, José Luis, con lo que has dicho es que a través de las bienaventuranzas, Jesús estableció tanto la naturaleza y las aspiraciones de los ciudadanos de su reino en la tierra, totalmente dignas y legítimas, como los rasgos de carácter que al ponerlos en práctica lo llevaría a lograrlas. Desde mi punto de vista, esto es algo que debería puntualizarse. En la iglesia, incluso en el templo, en lugar de reunión, o incluso también en el hogar, porque si la gente no obtiene en cualquiera de estos lugares ideas renovadas para actuar a favor de sí mismo, de su familia, de su trabajo y de la sociedad, entonces seguirá siendo la misma persona.
y lo que se haya escuchado no será de gran utilidad. Así es. Este es el proceso de transformación, que no es un ejercicio de una vez, es un viaje permanente. Hay un dicho que dice, se puede pasar tiempo puliendo una piedra, pero si se invierte ese mismo tiempo puliendo un diamante, el beneficio será miles de veces mayor. Ok, en otras palabras, si deseamos ser saciados, debemos pulirnos, incrementar nuestro valor personal, el intelectual, el espiritual, el de carácter, desarrollar buenos hábitos y patrones de pensamiento para que con ello podamos producir mayor valor en el área de trabajo en la que actuamos. Efectivamente, y si en esa área, esto es muy interesante, ¿eh? Y si en esa área no existe la oportunidad de prosperar, estamos listos, preparados para hacer algo por cuenta propia. Lo voy a explicar. Ok. Si yo te dijera ahorita, oye, te invito mañana a correr, voy a participar en un medio maratón de 20 kilómetros, ¿podrías hacerlo? No creo, no estoy entrenado. Exactamente. O sea, no tienes la condición física. Sí. Cuando yo a nuestra gente le decimos en la empresa, ustedes tienen que pensar como si fueran el director de la empresa y actuar siempre así. ¿Qué estamos haciendo? Que si un día ellos decidieran poner un negocio propio, ya tienen la condición mental. Es decir, ya están preparados para hacer las cosas como lo hace un director de empresa. Pero mucha gente no piensa así. Es más, nosotros le enseñamos a la gente que para quien trabajan no es para la empresa, trabajan para sí mismos. Es decir, sí. ¿Cuál es mi marca? Mi marca, ¿cuál es tu trabajo? ¿Dónde trabajas? Yo digo, trabajo para José Luis Tadei. José Luis Tadei es mi marca. Mi marca, con mi marca yo le doy servicio a los clientes. Una persona que está en un empleo no trabaja para esa empresa, trabaja para sí mismo. Y donde presta sus servicios, ese es su cliente. Y si no lo ve de esa manera, pues obviamente no le va a importar si las cosas se pierden, si hace desidia, si las deja para después. En otras palabras, no está logrando la condición mental. Entonces, cuando la gente dice, pues aquí yo ya no veo oportunidad de progresar y voy a hacer algo por mí mismo, tiene la condición mental para hacerlo y va a triunfar. Y fíjate qué interesante. Se dice que de cada 5 empresas que inician, al tiempo solamente una logra sobrevivir. Y lo que la gente no se da cuenta es que es precisamente por eso sucede. Porque no se ven a sí mismos como la gente que tiene que aportar todo, como voy a cuidar esto porque es mío, voy a cuidar el inventario porque es mío, voy a cuidar el vehículo porque es mío, aunque sea nombre de la empresa, pero lo voy a cuidar, lo voy a proteger, y lo mismo va a hacer después. Pero si hoy no lo hace, tampoco lo va a hacer después. Si hoy no le importa cuidar los recursos materiales, tampoco lo va a hacer después. Y es por lo cual mucha gente va al fracaso. Entonces, si desde el lenguaje original parafraseamos esta bienaventuranza, diría de la siguiente manera: supremamente prosperados son los que se esfuerzan a través de su trabajo diario, sedientos en dar y recibir equidad, porque serán provistos de comida en abundancia. Y fíjate, en la bienaventuranza anterior se habla de recibir la tierra por heredar, que es producir propiedad como resultado de la labor. Propiedad de una casa, de un auto, de ropa, de muebles, de lo que sea. Y en ser saciados por el hambre y sed de equidad es abundancia de comida, sustento para nutrir el cuerpo. Okay. Interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Y aquí entramos a la quinta bienaventuranza, José Luis, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La palabra misericordioso en su raíz griega viene de eleemon, que significa compasivo activamente, y es un derivado de eleo, que también es la raíz de misericordia, que significa ser compasivo en palabra u obra, específicamente por gracia divina, alcanzar misericordia, recibir misericordia. Fíjate, esta es una palabra que ya no es muy usual entre la gente, ¿verdad? A ver, tenemos que tener misericordia de esta gente. Sí. No es muy usual una palabra. Pero bueno,
tiene que ver con la compasión. Y la compasión es el sentimiento de simpatía y preocupación por el sufrimiento y las dificultades de otros. No solo es experimentar compasión en el corazón, sino que involucra un deseo sincero de aliviar ese sufrimiento en quienes están pasando por momentos difíciles, ayudándoles en sus penurias y dificultades. Y ser activamente compasivo, en palabras significa expresar palabras de aliento, de consuelo, de comprensión y solidaridad. Y pocos saben del poder que tiene el lenguaje y el impacto que pueden causar con él en la vida de otro. Ya que las palabras bien utilizadas, repito, bien utilizadas, tienen el poder para inspirar e incluso para sanar. En otras ocasiones, comunicarse de manera empática es que las personas quieren sentirse escuchadas y comprendidas. Fíjate, es muy interesante. No quieren un consejo, no quieren un punto de vista, una opinión. Solo quieren que se les escuche. Y en cuanto a ser compasivo en obra, implica llevar a cabo acciones concretas para ayudar a quienes necesitan ayuda por las situaciones difíciles que están pasando, ofreciéndoles auxilio, brindándoles asistencia material y ofreciendo tiempo y esfuerzo para ayudar o participar en actividades, o ya sea de beneficencia o de voluntariado. Okay. Eso es lo que significa ahí, ¿no? Yo creo que en ambos casos entiendo es tomar acciones que marquen una diferencia real en la vida de la gente atribulada, a fin de contribuir en su mundo con compasión, con solidaridad. Son las palabras de Jesús en acción, ¿no? Significa que su palabra no hay que dejarla solo en la mente, porque se convertiría en una letra muerta, ¿no? Y hay que tenerla, conservarla en el corazón. ¿Esto es así? Así es. Y con el corazón encendido, es muy importante, con el corazón encendido, llevarla a la práctica. Porque con la pasión, te exactamente, porque el trabajo es productivo y espiritual cuando ponemos, fíjate qué interesante esta frase, cuando ponemos el corazón en las manos y las manos en acción. ¿Por qué? Porque me conmuevo por la situación de otros y me muevo a favor de ellos. Hay alguien que me gusta escuchar y aprender, Pablo Dor se llama, y a él escuché decir: la gente no padece por falta de religión, sino por falta de amor. Se requiere menos religión y más amor. Se necesita menos culto y más práctica del amor a favor de otros, estando atentos a sus necesidades. Porque solamente se ama a aquellos a los que se le pone atención. Qué interesante, ¿no? Esta frase. Esto me hace recordar las palabras, José Luis, de Santiago, uno de los discípulos de Jesús, que escribió justamente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, ¿cómo podemos actuar con la misericordia en la vida diaria? Bueno, hay diversas formas de hacerlo. Miren, algo que estamos viviendo ahorita en nuestro país y que de veras hay mucha tristeza, me produce mucha tristeza, es la situación de los migrantes. Escuchamos en las noticias gente que viene, sobre todo de nuestros hermanos de Venezuela, gran cantidad de gente que viene de Venezuela por las situaciones económicas que viven allá, gente que viene de Honduras, gente que viene de diversos países de Sudamérica y Centroamérica, y viven cosas terribles. Cuando ahora han tenido que utilizar un tren que le llaman La Bestia, para transportarse en él, gente que se ha caído del tren, que ha perdido la vida, gente que ha sido amputado de un pie, de una pierna, gente que ha tenido, terrible, ha tenido su bebé en esas circunstancias. Estamos hablando de que en días pasados se hablaba de que en un solo día llegaron 11,000 personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Y yo me pregunto, a lo mejor yo digo, no puedo, no estoy ahorita aquí, no puedo hacer algo allá, pero ¿qué sí podría hacer? No sé, una oración. ¿En cuántas iglesias donde la gente se reúne para adorar a Dios, alguien echa una pausa y decir: vamos a hacer una oración por esta gente, vamos a tratar de hacer algo, pues cuando menos vamos a hacer una oración?
Pero como eso, muchas otras circunstancias más que a veces no tomamos en cuenta porque no estamos involucrados en ello, ¿no? Eso es como cuando hay un terremoto y murieron muchas personas, bueno, pues murieron. Pero ¿qué tal si hubiera sido un familiar nuestro, nuestro hijo, nuestra hija? Lo veríamos distinto. Sí. Y aquí es donde realmente tenemos que movernos a misericordia. Hay una, entre estas cosas que estoy hablando del tren, hay una agrupación que se llaman las patronas. Y esta gente es gente que, si ustedes lo ven, es gente de, pues, no de grandes recursos, pero tienen la misericordia para ofrecerle agua a esa gente, para prepararle, ponerles un poco de pan. Es realmente admirable lo que ellos hacen. Y entonces, estas son las cosas en que nosotros decimos desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer? Repito, yo podría decir, ¿hay algún chico o chica a quien puedan apoyar en sus estudios? Pueden hacerlo. Una viuda que no tiene quien cuida a sus hijos para ir a trabajar, eso puede ser una buena opción. Han visto a mujeres, hemos visto mujeres de avanzada edad vendiendo en la calle. Y esta gente, otra incluso con capacidades especiales, ¿qué podemos hacer? Pues a veces hasta detenernos. Si vamos en el carro, detenernos literalmente, comprarles algo de lo que venden. E incluso pedirles el cambio. A lo mejor, ¿cuánto vale esto? 20 pesos, les doy 50 y quédese con el cambio. Les doy 100, quédese con el cambio. Ahí está la misericordia en acción. Algo que nos mueve, ¿verdad? Y nos conmueve, por eso nos mueve, porque nos conmueve. Me inspira este profesor, quien, utilizando la parte trasera de su camioneta, educa a un grupo de niños en una zona rural. O sea, esa pasión por servir desde sus recursos, desde sus posibilidades. Dice uno de los proverbios de Salomón: a Dios presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y aquí en esto, Obed, yo quiero reconocerlos, a ustedes, a ti, a Ezequiel, a Arnold, a Daniela, a Samara, ¿verdad? Y otras personas más que están haciendo un extraordinario trabajo en las casas hogar. Y me gustaría que nos compartieras un poco ese trabajo que se está haciendo. Gracias, José Luis. Bueno, pues Proyecto Aguiluchos en su versión Casas Hogares es una aventura fascinante, transformadora, que tiene un efecto colateral. ¿Por qué digo colateral? Porque tanto los que somos el equipo que está funcionando como entrenadores, equipo de líderes de Multiplicándonos, y también los adolescentes y jóvenes, estamos teniendo beneficio por las dos partes. Nuestro equipo está descubriendo nuevas formas de abordar problemáticas para transformarlas en posibilidades de vidas exitosas. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes que representan historias pues dramáticas, historias entre comillas difíciles, que no nos gusta llamarlo así, que nos gusta ver con mucha posibilidad a estos jóvenes y adolescentes, y que en ese aprendizaje nosotros de verdad que nos gozamos, porque es un aprendizaje que nos llena de pasión, con esa posibilidad de ver a un niño transformado. O sea, cuando digo niño o adolescente, nos estamos imaginando literalmente como un joven, como un adolescente va a ser exitoso en diferentes áreas de su vida. No precisamente tal vez un doctor, pero sí un maestro, o tal vez sí un deportista, lo que queramos ver. Entonces, ¿qué hace Multiplicarnos a través de Proyecto Aguiluchos en Casas Hogar? Literalmente ayudamos a equipar a un adolescente como si equipáramos a un alpinista a una gran montaña que va a ser su vida, y le acercamos todos los recursos. Trabajamos yo le llamo en unos 4 ejes importantes, aunque son 12 clases inmersivas totalmente, y esos 4 ejes son, primero, algo muy importante, la atención, ¿sí? La atención, que es algo sumamente necesario, no solamente para los adolescentes hoy en día y jóvenes, sino también para nosotros. ¿Te refieres a
a aprender a educar la atención. Exacto, Ajá. exacto. El proceso, les enseñamos el proceso del cerebro, cómo recibe, cómo hay la recepción de la información, cómo identificar los distractores para que esa información llegue precisamente, haga el proceso en nuestro cerebro y llegue a la memoria y tenga un fruto formidable. Imagínate que eso les puede funcionar, o imagínense a todo nuestro auditorio, no solamente en la escuela, sino de por vida, porque fíjate, entrenan esto de la atención. Y ahorita que dices eso, es muy clásico que el papá le dice, no, es que, mira las calificaciones, es que no pones atención, pon atención. Y yo les pregunto, un día estaba yo en una estética y se ve que la mamá estaba esperando y mientras el niño estaba haciendo tarea ahí junto a ella, y le dijo esa frase, pon atención, no te distraigas. Y yo le pregunté, oiga, ¿me podría explicar, enseñar cómo se pone atención? Nadie podría explicar cuál es el mecanismo, cuál es el proceso para educar la atención. Nadie nos lo podría explicar. Claro. Me atrevo a decirlo, nadie. Es algo que hemos desarrollado en el proyecto Aguiluchos, efectivamente. Así y como es. tú dices, se queda para toda la vida. Sí. ¿Y qué experiencias en los chicos, en esos aprendizajes que están teniendo para hablar en público, por allá pararse ante el grupo y hablar con seguridad? ¿Qué nos compartes de eso? Claro, eso es formidable porque el hablar en público, su primera impresión para ellos al decirles vas a aprender a hablar en público, hay un rechazo, ¿no? Y sabemos que todos, incluso los mayores, cuando hay algo nuevo, parece que uno pone una barrera. Dice, no, me va a dar pena, no, y la gente se va a burlar de mí, etcétera, etcétera. Pero ciertamente los equipamos también en esa área, ¿no? Para que puedan controlar su miedo, porque sí lo hay. Y te aseguro que a las 2 o 3 máximo primeras sesiones, los niños, es muy curioso porque puedes ver a niños de 6 años, 8, 9 años, que eran miedosos, cómo pueden hablar en público, desplazarse, pero sobre todo algo muy importante, no se trata de que hablen, sino de que sepan comunicar algo, que es una carencia que hay no solamente en los pequeños, sino Exacto. también en los adultos. Y esto, vuelvo a repetir, no solamente les ayuda en la escuela, sino para toda la vida. Exactamente. Pues otra vez, Obed, mi reconocimiento para todo ese trabajo que se está realizando y sobre todo porque también pues estamos contribuyendo con ellos en sus instalaciones, en mejorarlas, en impermeabilizarlas, en pintarles, en cosas que necesitan. Y repito, pues creo que esa es la trinchera que nosotros hemos tomado, ¿verdad? Esa es la trinchera donde estamos, pero cada quien puede tomar la suya. Es decir, yo voy a hacer de mi cuadra la mejor cuadra de la colonia. Todas las casas pintadas, todo limpio, todo impecable. Es cuestión de imaginación nada más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer a favor de los demás para actuar con ellos con misericordia? Y si yo parafraseo esta bienaventuranza, diría de la siguiente manera: supremamente prosperados son los que activamente se compadecen en palabra o en hecho hacia otros, porque la gracia divina será compasiva hacia ellos. Okay. ¿No? José Luis, me queda claro el ejemplo de Jesús. Siempre mostró su misericordia hacia los necesitados, hacia los oprimidos, y enseñó que aquellos que practican la misericordia, que son compasivos, comprensivos y muestran su amor y por supuesto ayudan hacia quienes están en necesidad, siempre serán recompensados con gracia, con misericordia divina. Esto refleja el principio de la ley de siembra y de la cosecha. Se cosecha lo que se siembra en términos de misericordia divina, de gracia divina. Porque estas acciones traen bendiciones o recompensas en la vida de quienes las realizan. No se puede establecer cuándo pasará, y eso es muy importante decirlo, y cómo pasará, cuándo, pero pasará. Efectivamente. Además, hay un impacto positivo en la persona que practica la misericordia, ya que está reflejando el carácter de Jesucristo. Esto es muy importante, lo que genera paz interior y una relación íntima con Él. Ahora comprendo el pasaje en que Jesús, hablando sobre el juicio a las naciones, señaló: entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido,
Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me entendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa? Nunca te vimos así. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey entonces les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Wow. Esto, como decías hace un momento, es el amor en acción. Sí. El amor en acción. Podemos hablar, sin duda que el amor es la palabra de la que más se ha hablado, pero de la que menos se ha comprendido. Y sobre todo, tanto amó Dios al mundo, dice el evangelista Juan, que dio a su Hijo unigénito. Ese es el gran amor con el que Jesús, como decías ahorita también, nos dio ejemplo a nosotros. Y mira, para ir cerrando esta conversación que se me ha hecho muy productiva el día de hoy, y gracias por compartir también tus puntos de vista. Hay una historia que por ahí leí, por ahí vi, muy interesante, de un antropólogo que mostraba un juego a los niños de una tribu africana, y él colocó una canasta con frutas junto al tronco de un árbol y les dijo que el primer niño que llegara al árbol sería el ganador de la canasta. Y cuando les dio la señal de arranque, se sorprendió que todos caminaron juntos, tomados de la mano, hasta que llegaron al árbol. Se quedó sorprendido. Y cuando les preguntó por qué lo habían hecho así, cuando cada uno de ellos podía haber obtenido la canasta solo para él, su respuesta verdaderamente lo sorprendió. Porque ellos dijeron Ubuntu. Ubuntu, que en su lenguaje significa yo soy porque todos somos. Es decir, ninguno de nosotros sería verdaderamente feliz mientras el resto sea miserable. Okay. Y aquí, en esto, es donde entra justamente el entender por qué con este cuerpo estamos aquí. Para cumplir una misión, para cumplir un objetivo, para poder servir a los demás, ¿sí? Donde si yo estoy feliz, ¿qué es lo que quiero? Que todos los demás estén felices también. Si yo estoy contento, es lo que quiero. Si tengo abundancia, eso es lo que quiero. Y a veces entiendo por qué la gente a veces no alcanza a comprender la importancia de prosperar, de ser prósperos, porque es la única manera de contribuir, empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestros hermanos, por otros. O sea, si no hay prosperidad en nuestra vida, no es posible hacer esto. Y al contrario, tenemos que ser personas que nos ayuden. Cuando Pablo dijo, es más bienaventurado dar que recibir, literalmente estaba diciendo, es mejor estar en la posición de dar que en la posición de recibir. ¿En cuál posición quisieras estar? ¿En la de dar o en la de recibir? Claro. ¿Lo entendemos? Y por eso tú puedes prosperar, que es como se llama este podcast. Tú puedes prosperar. Pero hay que tener una mente abierta. Hay que tener nuestra mente para escuchar. Y como dije en una ocasión anterior, tomar lo que me es útil. Si esto no me sirve, lo dejo de lado. Pero no porque en algo no estoy de acuerdo, lo cancelo, lo tiro, lo elimino, todo. No. Y eso es lo que a medida que vamos avanzando y escuchando, vamos teniendo una comprensión mayor del mensaje de Jesús para nuestras vidas. Claro que sí. Entonces, pues bueno, ya nos vamos a retirar y no hemos saludado a quien ha estado hoy con nosotros y a toda esa gente que de todos los países, especialmente quiero mandar un fuerte abrazo a los hermanos de Venezuela, Sí. porque son miles de personas que están llegando de Venezuela a la frontera. Y pues deseamos que Dios bendiga sus vidas y los
que logren sus objetivos, sus Claro. propósitos, ¿no? Con Claro. amor. Y también, por supuesto, agradeciendo a los que hacen posible el en vivo de este programa, como Federico Cisneros Cabrera, siempre que estás ahí, gracias. Dice, buenas noches, saludos José Luis Obed, un gusto estar listos para seguir aprendiendo. Alejandra, muy buenas noches, gracias Ale. Alberto Guevara, saludos, agradezco la oportunidad de aprender, gracias José Luis. Y Jared González, qué bello tema, como todos los anteriores. Gracias José Luis y Obed por compartir sus enseñanzas. Y bueno, yo los invito y los animo para que sigan escribiendo en el review, que lo compartan para sus amigos, porque este es un recurso elemental, determinante. No hace mucho anunciamos que hemos llegado a los 3,000 seguidores, llevamos camino a los 4,000. Compartan con otros, invítenlos a que nos sigan, porque a veces es importante reflexionar, detenernos un poco, a veces en esa vorágine del trabajo, del estrés, de las ocupaciones, para dejar de ver hacia uno mismo y voltear a ver a los demás con ojos de misericordia. Pues continuaremos en la próxima sesión. Claro, gracias sí. a todos, bendiciones para su vida y un fuerte abrazo, con mucho